Muchas gracias. Buenos días con todos. Les doy la más cordial bienvenida a este panel, la API como facilitador del crédito bancario. Hoy tenemos el privilegio de contar con expertos del área de la propiedad intelectual y del mundo de las finanzas, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre cómo la propiedad intelectual puede desempeñar un papel fundamental en la garantía para nuevos créditos financieros. En esta discusión exploraremos puntos destacados presentados por nuestros distinguidos ponentes y responderemos algunas preguntas sobre este tema tan relevante. Y justamente nos sentimos muy honrados de contar con la participación de un especialista, Alison Mages, representante de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Alison, thank you for joining us, and I know you have very important information to share with us. Sé que sabemos que tienes información importante para compartir con nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son las consideraciones principales cuando nosotros estamos hablando de la propiedad intelectual como un facilitador de crédito? La manera como nosotros vemos a esto es en dos áreas. La primera tiene que ver con el uso directo de la propiedad intelectual como un activo para la transacción, y la segunda es la propiedad intelectual como una señal para el crédito de quien lo pide. El primer caso, cuando nosotros tenemos inversionistas, se enfoca en el valor financiero o el potencial de la propiedad intelectual. Estos serían contratos que son predecibles como regalías, por ejemplo, que también tiene sus consideraciones. La disponibilidad para esto está creciendo, como dije el día de ayer, pero aún así sigue algo limitado todavía, con un caso que vamos a hablar después con Gabriel. Nosotros podemos tener muchas preguntas si es que los activos, llegando al segundo caso, lo que está más disponible en cuanto a crédito. Así es como los inversionistas y los prestamistas ven qué es lo que hago yo para apoyar el negocio. Se pueden hacer preguntas como si es que la propiedad intelectual ayuda al negocio para tener una posición competitiva sostenible, cuál es el tamaño del mercado, la participación del mercado, el potencial de ese mercado, y si es que la propiedad intelectual puede ser utilizada como parte del negocio. En este caso, la propiedad intelectual es más como una mejora para ese negocio. Ayuda a la compañía para obtener un préstamo en primer lugar. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Y quería compartir con ustedes tres áreas donde algunas veces se ve esto. La primera, nosotros tenemos la propiedad intelectual que predeciblemente puede generar una ganancia. Puede ser música de catálogo, catálogo de músicas, otro tipo de, o tal vez posiblemente un acuerdo de licencia de largo plazo. Estos activos de IP van directo a las ganancias y puede ser transferado a un SPV, un vehículo de propósito. Una vez que se utiliza esto para dejar el riesgo en otro lado al SPV, y creo que lo interesante de esto es que se puede separar el resto del negocio de las ganancias para la transacción, y eso puede bajar el costo de capital. Como ustedes pueden reconocer, la vasta mayoría de los activos IP no caen en esta categoría donde nosotros podemos tener ganancias predecibles. Eso no significa que el IP no es un buen candidato para poder apoyar el acceso a la financiación. La segunda situación sería cuando la IP se utiliza como colateral, como garantía. Y esto se utiliza especialmente cuando existe valor fuera de la compañía, que está bastante claro, y incluso si es que existen ciertas demoras en los pagos. De todos modos, el IP puede tener su valor. Eso puede utilizar mucho, especialmente para portafolios software que son bastante robustos, y también un IP de marcas bastante conocidas. Entonces, estos acuerdos de licencias pueden ser una garantía para el crédito. Si es que el negocio no paga de nuevo o repaga el financiación, se puede utilizar la garantía para apoyar para poder vender. Algunas veces se utiliza como garantía cuando el IP es lo central del negocio
y es un incentivo importante para que el negocio pueda pagar o reembolsar el dinero. Se puede utilizar en el valor mismo, pero también como una mejora, como una ampliación. La tercera opción es más como una préstamo donde hay un flujo de efectivo. Este es el caso cuando, por ejemplo, los inversionistas no pueden o no tienen la disposición de encontrar un valor de la garantía para ciertos intangibles, pero este activo representa algún valor. En este caso, la propiedad intelectual se vende al prestamista y se hace un intercambio para el financiamiento y entran en acuerdos de licencias. Esto incrementa la liquidez en el corto plazo y para que las operaciones puedan utilizar y comercializar la propiedad intelectual. Yo quería compartir algunos ejemplos de cómo esto funciona en el mercado actualmente. El primero tiene que ver del Banco de Desarrollo de Canadá. En el 2020, la BBC abrió 160 millones de dólares canadienses para un fondo de inversión para las empresas canadienses. Esto es un banco de desarrollo que no solamente ve en los aspectos comerciales, sino también cómo mejorar la industria localmente. Y esto es algo gubernamental. Ellos cuando abrieron empezaron su negocio por 1.6 millones de canadienses para de dólares canadienses para una empresa de robótica y luego se expandieron a otros mercados. Lo interesante de este modelo es que a diferencia de los prestamistas tradicionales, ellos realmente se involucran después del negocio en el proceso para ayudar a las compañías a desarrollar su estrategia IP y la IP se toma en cuenta mientras crece la compañía. Habían como 50 tratos desde que empezó este fondo y el ticket promedio es de 3,5 millones de dólares canadienses, pero lo interesante también es cómo ellos empezaron a pensar sobre este proceso. El equipo lo compone a 8 personas bastante fuertes y empezaron con el registro de IP. Ahora se están expandiendo para algo más. Ellos han establecido ya muchas ganancias y tienen un potencial de liderazgo y algún tipo de nicho que ellos tienen donde apoyan a los IPs en el mercado global. También se revisa casa adentro, y donde se cumplen ciertos criterios. Y ellos hacen lo que se llama un enfoque de mercado de producto. Ellos ven un producto dentro de un tamaño de mercado y ellos miran al IP que tenga cobertura en el mercado de una manera donde puedan establecer una mejor participación de mercado. Y ellos tienen que buscar la estrategia porque ellos tienen ciertas especialidades. Por supuesto, cuando hablamos de IP y tecnología, hablamos de un tipo de especialización, especialmente en el espacio verde de la tecnología. Existen opciones de patrimonio también. Las preguntas que ellos hacen son parte del proceso de inversión y son diferentes, dependiendo si es que buscan deuda o patrimonio. Ven también si es que la compañía tiene flujos de caja para poder reembolsar estos préstamos. Entonces, de alguna manera se utiliza el IP como garantía. Y la patrimonio dice, bueno, adicionalmente, si es que el valor de las compañías pueden incrementar en el tiempo, ellos tratan de ver si es que las compañías en última instancia van a tener mayores potenciales. Aquí tenemos otro ejemplo, esto del Banco de Corea. Ellos también hacen financiamiento para IP por 10 años. Ellos empezaron en el 2018, donde ellos empezaron a utilizar esto de una manera bastante grande, estableciendo la valoración gubernamental para poder apoyar estos tratos, porque ellos reconocieron que no todos los bancos involucrados y comerciales tienen el expertise o la experiencia, sobre todo en propiedad intelectual, lo que entonces eso bajó el costo de las transacciones, creando un valor externo a través de un análisis de valoración. Entonces se hizo un subsidio incluso para el costo de la evaluación.
por más de 5 millones por más de 5 millones de dólares. Entonces no estamos hablando de tratos o de negocios pequeños, sino grandes. La evaluación lo que aporta es, esto no es solamente la valoración de la propiedad intelectual per se, sino de todo el negocio, y se ve también el contexto comercial del mercado. Ellos deciden cuánto de préstamo pueden ellos manejar. Algo interesante de Corea. En el 2020 ellos establecieron una nueva entidad que es un fondo de recuperación, porque una de las cosas que nosotros oímos de los prestamistas es que, mira, yo tengo este portafolio de propiedad intelectual y tengo estas moras de qué es lo que hago, no sé cómo hacer y no sé lo que hago. Entonces ellos se asociaron con una entidad comercial externa que se enfocó en los litigios y la comercialización de la propiedad intelectual para en realidad comprar el IP en el caso de la mora y para la liquidez misma. Y esto redujo los costos de transacción. Otra cosa interesante sobre este modelo es que mientras empezó puramente como una evaluación que la corría el gobierno, ahora ellos se están moviendo para trabajar con diferentes entidades privadas y lo que hacen es certifican a estas entidades privadas como parte del proceso para asegurarse de que la valoración tenga una alta calidad. El último ejemplo que quisiera compartir con ustedes es la protección del colateral, un seguro de protección de colateral o garantía. Cuando se empezó en este juego, bastante parecido a la estructura coreana, muchas instituciones financieras no tienen todavía la expertise de propiedad intelectual, pero lo que sí sabemos es que nosotros podemos construir esa expertise y proveerlo eso a una gran parte del mercado. Nos queremos asegurar de que al menos unas 3 podemos tener inicialmente en el mercado y en otros lados también están buscando eso. La idea es que el seguro conduzca a esta valoración y que use un método de propiedad y que al final del día todos se sientan cómodos con esa valoración. También ellos combinan esta valoración a través de una póliza de seguros que ayuda en caso de moras, así es que la propiedad intelectual no está a la par con la valoración. La póliza puede entrar en juego y cubrirla. Lo interesante de esto es que los aseguradores, los prestamistas no necesariamente necesitan tener esta experiencia de propiedad intelectual en este proceso. Esta es una manera de poder lidiar con las transacciones. Algunas de las compañías decía que esto bajaba el costo de capital en un 10%. Entonces, creo que hay una gran diferencia para las compañías. Una de las aseguradoras involucradas en este espacio es Aeon y ellos están vendiendo los seguros como títulos valores y permiten que otros inversionistas tomen también este riesgo. De esa manera ellos están creando un ecosistema para poder apoyar el financiamiento, incluso si es que no todos los jugadores son expertos en propiedad intelectual. Las compañías se pueden beneficiar de esto, pero no estamos buscando a empresas pequeñas necesariamente, sino a compañías que ya tengan inversionistas y que puedan crecer y tener acceso a un mayor capital. Por lo general, el tamaño es de 25 a 150 millones. Y con altas ganancias. Antes de darte la palabra, Gonzalo, quería mostrar un poco sobre lo que la OMPI está haciendo en el espacio y uno de los proyectos. Una de las cosas que nosotros encontramos es que existen diferentes lenguajes involucrados cuando se trata de la financiación de IP. Nosotros contratamos a abogados de propiedad intelectual muy diferentes de negocios, de bancos y de instituciones financieras. ¿Cómo hacemos esas conversaciones que sean más fáciles? ¿Cómo facilitamos las transacciones un poco más? Estamos trabajando en una serie de prácticas donde involucramos los productos financieros. La idea es crear algunas plantillas de ejemplos, de modo que se pueda identificar qué es lo que sea una propiedad intelectual de banca, el proceso de préstamo, tener una valoración. Así es que hay un financiamiento para todo o no todo el monto y diferentes procesos. Esto creo que aquí me detengo y cualquier pregunta estoy atenta. Bueno,
Muchas gracias por Alison. Este tema es muy importante para la propiedad intelectual como un activo fuera de la compañía, incluso en escenarios, incluso en casos de escenarios de falla de las compañías. Alison dice que esto también, la habilidad para los préstamos. ¿Cuáles son las diferencias principales del sistema coreano y del sistema canadiense? Y basado en tu experiencia, ¿cuál sería mucho mejor para una compañía pequeña, por ejemplo, y que pueda acceder a esto? Bueno, pienso que no es una talla única para todos. Yo pienso que el sistema coreano funciona muy bien debido a la cultura que ellos tienen y la intervención del gobierno. Posiblemente no funcione en esta región ese mismo modelo. No necesariamente se dice que uno es mejor que otro, sino que existen muchas oportunidades disponibles y las compañías deben buscar esas oportunidades y que puedan ser disponibles en su espacio. El enfoque de ambas entidades es realmente pensar sobre la estrategia de la propiedad intelectual y creo que esa es la parte importante. Los negocios, antes de buscar el financiamiento, tienen que estar preparados para contar esa historia y saber exactamente lo que tienen. No solamente decir, miren, esta es mi lista de todas las patentes y de todas las marcas registradas, sino cómo puede contribuir a mi situación de ganancias, cómo se puede hacer potencialmente dinero fuera del negocio. Usted tiene que saber contar esa historia. Cualquier negocio que usted tenga, cualquier cosa que esté disponible para usted va a ser diferente en cada país y en cada ámbito. Pero usted tiene que llegar a esa conversación preparado. Muchas gracias, Alison. De contar con la participación de Gabriela Contreras. Gabriela es de Guatemala y ha tenido mucha experiencia en procesos de acceder a créditos financieros en base a la propiedad intelectual. Entonces, Gabriela, estamos entusiasmados de escuchar tus experiencias. Muchas gracias, Gonzalo. Yo les voy a contar mi experiencia como abogada in-house de Luminova Pharma Group en un crédito bancario en el que otorgamos como colateral, como garantía, una porción de nuestro portafolio marcario. No hay una receta única, pero es lo que a nosotros en ese momento nos sirvió para poder acceder a este crédito. Y yo veo el proceso o esta experiencia en 4 momentos. 1, la estrategia. Teníamos que tener una estrategia definida y poderla traducir al banco. 2, debíamos de tener nuestra propiedad intelectual y en este caso nuestros activos intangibles, las marcas, valuadas. Luego, teníamos que hacer posible la viabilidad de acceder a este crédito bancario. ¿Y cómo? Pues ya les voy a comentar, pero sí darle este confort al banco de que nuestras marcas valían lo que valían y que podíamos realmente soportar este valor. Y finalmente las obligaciones postcontractuales. Entonces empiezo a contarles un poco de la estrategia. Y antes quisiera darles contexto de Luminova Pharma Group. Luminova Pharma Group es un grupo que opera en la región centroamericana, lo que llamamos CEBA6, toda Centroamérica, Panamá, Colombia, Ecuador. Y en ese momento decidimos expandernos, ¿sí?, a nuevos países de Latinoamérica, porque veíamos que teníamos el expertise en la fabricación, distribución y promoción. Otro tema importante que se me había olvidado comentarles es que nosotros comercializamos y fabricamos productos farmacéuticos genéricos con marca. Es importante dar este contexto. Dentro de este reenfoque, nos damos cuenta también que requerimos innovar nuestro portafolio, ¿sí?, lanzar nuevas moléculas al mercado. Estábamos muy enfocados en atender afecciones crónicas y requeríamos movernos también a atender afecciones agudas.
Y finalmente debíamos de crecer de manera inorgánica a través de M&As y alianzas estratégicas. ¿Y cómo lográbamos esto? Fortaleciendo nuestro patrimonio y accediendo a fuentes de financiamiento. Y ahí es donde empezamos este proceso de evaluación de activos en general. Pero dentro del proceso nos percatamos que las marcas no se encontraban valuadas. No obstante, en la industria farmacéutica se destina gran cantidad de recursos a la construcción y promoción de estas. Por ejemplo, a su innovación y desarrollo, a su investigación y desarrollo, registros sanitarios, publicidad, promoción, mercadeo relacional, mercado de fidelización. Recuerden que mucho de la promoción de las marcas se hace a través de representantes médicos. Entonces, todo esto que nosotros invertíamos anualmente en nuestras marcas realmente se estaba yendo al gasto. Entonces, realizamos este proceso de evaluación. El proceso de evaluación cortamente lo hacemos con un tercero que sabíamos que su informe en un momento dado iba a tener peso tanto si quisiéramos acceder a un crédito bancario y adicionalmente frente a la autoridad tributaria. Y esto es importante porque esa es otra historia, pero precisamente estábamos también en un proceso de reordenamiento marcario en el cual íbamos a pasar todas nuestras marcas a una entidad externa, a una entidad distinta. Y entonces necesitábamos también tener nuestras marcas valuadas. Una vez valuadas, las marcas se registran como parte de los activos intangibles en el balance y nos damos cuenta de que las marcas son los activos intangibles más valiosos de la compañía y por ende sí nos van a permitir acceder o por lo menos presentar al banco estas marcas como una posible garantía. Y cuando nos acercamos al banco, y esto pues lo hemos platicado, ya se ha platicado en otros paneles, sí tenemos que tener esta conversación de, ok, ¿qué le vamos a presentar al banco para que el banco realmente se interese y nos presente y nos autorice o acceda a otorgarnos un préstamo con marcas como garantía? Uno, le teníamos que presentar la estrategia del grupo, pero no solo la estrategia del grupo, sino también nuestra historia, nuestra presencia en la región, el modelo de negocio que teníamos. Era muy importante entender la industria, cómo funcionamos, el ranking de laboratorio, el ranking de prescripción, nuestras certificaciones. No podíamos llegar solo con que aquí están las marcas. ¿Y ahora qué? No, teníamos que convencer al banco de la solidez que teníamos, que estas marcas tienen dentro de la industria farmacéutica. Posteriormente teníamos que tener o presentarles el estudio técnico de evaluación de las marcas que soporta los ingresos proyectados de estas en los próximos 5 años. El detalle de ventas por marca, por país, por línea terapéutica, acción terapéutica, peso de cada marca en el mercado y la evolución del margen bruto, así como el margen de contribución. Todos estos temas realmente quien lo hacía era el equipo financiero, claro, apoyado por todo un equipo interno que estuvo trabajando mucho tiempo en este proceso. Pero sí teníamos que llegar con un caso ganador. Y la pregunta, por supuesto, que iba a hacer el banco era, ok, y en caso de default, ¿cómo ejecutamos? Era la pregunta que esperábamos. Y es entonces cuando tenemos que, a nosotros nos interesaba realmente que el banco hiciera estas evaluaciones y mediciones de riesgo.
y teníamos que llegar con la transparencia y con la solidez que se requería. Y como les digo, de nuevo, proyecciones, datos históricos, evidencia en la generación de ingresos, validación de flujos de caja generados, en fin, era una serie de documentos y de información que el banco tenía que conocer y validar. Adicionalmente, teníamos que comprobar que nuestras marcas estaban debidamente registradas, pero y como es natural, el banco no es experto en propiedad intelectual. Entonces también teníamos que enfocar o enseñar, no sé cuál sería la palabra, pero teníamos que, necesitábamos que el banco conociera más de propiedad intelectual, porque ellos están acostumbrados a marcas, a garantías tradicionales, no a garantías no tradicionales. Era pues un caso o garantías realmente disruptivas, era algo nuevo. Entonces sí nos preocupamos porque tanto ellos como nosotros tuviéramos expertos externos que pudieran tener esa conversación y esa alineación en cuanto a qué esperar de la propiedad intelectual. Es decir, necesitábamos que conocieran el modelo de negocio vinculado a nuestro modelo de propiedad intelectual. Cómo se adquirían esos derechos y cómo se ejecutan. Y entonces, esa les digo, ya fue la parte que la dejaron, o sea, toda la primera parte, toda la parte de la evaluación, valor, históricos, proyecciones, esa parte se la dejamos a los financieros, pero la parte de propiedad intelectual, esa parte sí nos correspondía a los abogados y nos dijeron, bueno, ahí se entienden ustedes abogados. Y fue muy interesante esa conversación porque llega un momento en que el banco nos dice, ok, listo, nos convencieron, les vamos a dar las marcas, los abogados. ¿Y qué hacemos con sus certificados? ¿Qué hago yo con este papelito si ustedes caen en un default? ¿Con qué acompañamos nosotros esas marcas? ¿Cómo en un momento dado puede llegar el banco a realmente a recuperar, ¿sí?, la plata? Y entonces les damos, o lo que llegamos, luego de varias conversaciones, les ofrecemos nuestro know-how, que era realmente pues lo que acompaña a las marcas. Eran todo lo que nosotros denominamos los dosieres o la receta para realizar cada SKU, cada producto farmacéutico. Y también debemos, repito, introducirlos a ese modelo de propiedad intelectual, cómo funcionamos. Mira, realmente, ¿quiénes eran nuestros competidores? ¿Cómo podían ellos, en caso de un default, acercarse con este grupo, este portafolio marcario a otros competidores y ofrecerlos? Eran marcas atractivas, realmente, por supuesto que no lo queríamos, pero como en todo, pues era una posibilidad. Y luego de esto, pues hacen su due diligence, también se deben de asegurar que hubiera una política marcaria y otorgamos los expedientes que contuvieran todos los requisitos a generar, todos los documentos asociados para la generación de los beneficios económicos o el know-how. Un punto interesante aquí con el know-how es que se da bajo reserva y como un secreto industrial, es decir, cuando nosotros entregamos todo ese know-how, lo entregamos sellado, porque si no lo solicitan, y aquí es lo que hablo, las obligaciones postcontractuales. Una vez firmado, por decir así, el acuerdo, se otorgan las garantías, pues uno de los puntos era que debíamos de registrar estas garantías en distintas jurisdicciones. 2, debíamos de entregar ese know-how, pero bajo reserva de confidencialidad. Literalmente, se entregan estos expedientes y se van a la bóveda del banco, ¿sí?, con sus sellos de seguridad,
y se abren únicamente en caso de default. Otro tema interesante es que no son, como son garantías con un plazo o tiempo determinado, también debíamos de asegurarles que tanto nuestras marcas como los dosieres que las acompañan estuvieran vigentes. Entonces nosotros teníamos que presentarles anualmente nuestro plan de renovación, tanto de marcas como de registros sanitarios. ¿Sí? Eso era otra de las obligaciones postcontractuales. Y otro tema interesante es que logramos que las marcas fueran liberadas conforme los pagos parciales, es decir, que no se quedaran durante todo el plazo de este crédito, sino que más bien conforme se fuese pagando se fueran liberando. Y así fue como logramos finalmente esta transacción. Como les digo, es un caso muy particular de la industria farmacéutica. Creo que uno de los temas que nos ayudó mucho es que las marcas tenían solidez en el mercado. Cuando estábamos, por ejemplo, discutiendo el draft del contrato, me decían, ah, sí, su marca, pues es que la uso desde pequeño. Ay, ustedes son los fabricantes de esta marca, pues claro, si nos ha servido. Entonces sí había un elemento de que dentro del mercado pertinente eran marcas conocidas, eran marcas ya con una trayectoria y con solidez, estaban posicionadas. Y eso, pues claro, ayudaba, era un grupo que ya tenía una trayectoria de más de 60 años en la región. Y eso creo que ayudó a darle confianza al banco. Sí, dentro de, muy bonito, pero claro, todo soportado con data, que era lo más importante. Entonces, desde mi perspectiva, esto es lo que yo les puedo contar en un caso muy particular dentro de Centroamérica. Y nada, espero que haya sido de ayuda para futuros. Gracias, Gabriela. Es fascinante créditos. observar cómo una valoración y evaluación adecuada, respaldada por estudios técnicos sólidos y la presentación de expedientes completos, junto a la implementación de medidas de garantía adecuada, pueden generar una confianza en las instituciones financieras. Y es definitivamente crucial que las instituciones financieras también comiencen a empaparse un poco de estos derechos de propiedad intelectual. Y veo que en tu caso no solamente fue respaldada la operación financiera con una marca, sino básicamente con un grupo de derechos de propiedad intelectual, lo que lo vuelve un poco más interesante, porque no solamente fueron las marcas lo que estuvo como colateral, sino, como tú dijiste, los secretos comerciales y inclusive patentes. Entonces existe un grupo de derechos bien analizados que se presentan a una institución financiera. Y en este sentido, ¿cuáles fueron los mayores desafíos a los que te enfrentaste durante este proceso? Bueno, definitivamente uno, el lograr llegar a un acuerdo de cómo ibas a soportar los ingresos de la marca, en la discusión del know-how, hasta dónde te entrego, ¿sí? Y dónde te vas a sentir cómodo y también dónde nosotros como empresa nos sentíamos cómodos de darte información, porque no podíamos tampoco darte todo nuestro modelo de negocio. Eso no pasa. Entonces, más que todo, yo creo que uno de los desafíos era que entendieran, que pudiéramos realmente convencer de que las marcas sí podían ser un colateral, que podían ser garantía. Dos, como bien te decía, el poder llegar a un acuerdo en el que ambas partes nos sintiéramos cómodas de qué te voy a entregar de mi secreto empresarial, hasta qué punto voy a entregarte, dónde nos sentimos cómodos. Y tres, también el tema de la evaluación fue otro de los desafíos, ¿verdad? O sea, como bien decía Alice, pues sí, pues yo la tengo evaluada en tanto, pero ¿cuánto realmente te voy a dar yo o en cuánto voy a valorizar yo dentro del crédito bancario tu marca? Esos creería que fueron uno de los mayores desafíos. Muchas gracias, Gabriela.
Es muy importante también tener siempre la óptica del sector financiero dentro de este tipo de discusiones y nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de Julio Lazo. Julio, seguro que tienes algunos comentarios también. Adelante. Gracias, Gonzalo. Hola, buenos días con todos. Les voy a dar algunas ideas desde la perspectiva de un banco. El Banco Pichincha es el banco más grande aquí en el Ecuador y es un banco que tiene operaciones en 5 países más, algunos de acá de la región. Entonces, quería empezar hablándoles un poco de las consideraciones conceptuales que hace un banco el momento de entregar un crédito, ¿no? Es decir, antes de meterme en el detalle de la posibilidad de usar la propiedad intelectual como garantía, como colateral o incluso como fuente de pago. Entonces, algunas cosas que es importante conocer cuando uno está lidiando, y la palabra que uso es a propósito con el sector financiero, es que acá las posiciones de los bancos responden en muchos casos a requerimientos regulatorios, a aplicación de principios internacionales. Nosotros no necesariamente tenemos libertad para prestar sin límites o prestar sin garantías. Hay normas que incluso, o sea, que están replicadas en cada uno de los países, que son estándares internacionales definidos por la Comisión de Basilea, con qué garantías hay que trabajar o con qué valor de garantías hay que trabajar, hasta dónde y cómo llegar en base al patrimonio de los clientes. Y entonces son temas que es importante tener en cuenta. Después, el tema de fondo desde el punto de vista de un banco es que el banco en ningún caso, o no debería un banco otorgar un préstamo en virtud de la garantía que reciba. La garantía siempre va a ser una segunda fuente de pago. Lo primero y lo contaba Gabriela, lo primero que el banco analiza es el negocio como tal y la capacidad de ese negocio de generar los flujos para poder pagar el crédito. Entonces, ese tema es siempre importante porque muchas veces la discusión puede centrarse en la garantía, y la garantía es eso, es un colateral, es una garantía, es una segunda fuente de pago, y la verdad es que a los bancos no debería interesarnos necesariamente la garantía. Entonces, ya ahora les estoy poniendo dos temas que pueden ser contradictorios en sí mismo, porque por un lado tengo obligaciones de constituir y recibir garantías por los créditos que el banco otorga, y por otro lado no necesariamente tengo que estar enfocado en esas garantías. Pero en la práctica, en el análisis de un crédito, aplica el análisis de la compañía, su historia, su negocio, lo que nosotros los banqueros llamamos el carácter, la capacidad de generar flujos de pago. Es un análisis integral. Dentro de ese análisis, evidentemente, el análisis de los activos, y en este caso de la propiedad intelectual, debería ser un factor muy, muy importante. Después, aquí incluso hago un paralelismo para no solamente hablarles de crédito bancario como tal, sino también de la posibilidad de ir al mercado de capitales, de ir al mercado de valores a levantar recursos. Y
Y hay algo que creo que es importante, y es que cuando uno pide un crédito, cuando uno va al mercado de valores, tiene que estar abierto a entregar mucha información, ¿no? Acá, y seguramente sujeto a reglas, como decía Gabriela, a temas de confidencialidad y que evidentemente eso en el caso de la propiedad intelectual seguramente es muchísimo más delicado. Ustedes saben eso mejor que yo. Pero la predisposición a entregar información, a estar sujeto a auditorías, a calificaciones de riesgo, a análisis de los funcionarios del banco, es un tema que es muy importante si uno quiere acceder a financiamiento. Lo mismo aplica en temas de propiedad intelectual, es decir, la misma predisposición hay que tener en temas de propiedad intelectual, sabiendo que hay secretos, sabiendo además, por otro lado, que el banco tiene la obligación de mantener ese secreto, de mantener la confidencialidad, y esto por un tema legal. Después, hablando de las garantías, como les decía, las garantías no son lo más importante que el banco analiza. No digo que no sean importantes, porque además todos los créditos son otorgados en el entendido de que van a ser pagados y con la buena fe de quien lo pide y quien lo otorga. Y las garantías sirven eso, para garantizar, pero servir como una segunda fuente de pago. Por eso, de todas formas, hay que hacer el análisis de cómo voy a cobrar. Seguramente en el caso de la propiedad intelectual, este es un desafío adicional, porque son garantías que no estamos acostumbrados los bancos a recibir. Aquí evidentemente hay un gap cultural incluso que hay que superar. Pero más allá de eso, en general en países como el Ecuador, la ejecución de garantías es un proceso muy complicado, ¿no? Es decir, nosotros ponemos énfasis en lo que yo les decía de por qué no nos enfocamos en la garantía, porque por muy buena que sea la garantía que recibamos, y claro, a menos que sea un cash collateral y que me endosen unos bonos del Tesoro de los Estados Unidos para que yo los pueda ir a cobrar, todo proceso de ejecución de garantías es complicado. Después está el tema de la valoración. No me voy a extender demasiado en este tema. Entiendo que ustedes ya escucharon a expertos sobre el tema de la valoración, pero para los bancos este es un tema fundamental. Es decir, entender que los activos que yo estoy recibiendo en garantía valen lo que me dice el titular de esos activos, valen. Y entonces el proceso de valoración es importante, y a mí me parece muy interesante lo que escuchábamos de que acá hubo que sentarse para entender, porque seguramente lo que nosotros llamamos aquí en el Ecuador los peritos evaluadores que van a ver los departamentos que financiamos o las casas que financiamos, no son seguramente los mismos y el mismo perfil con el que se tiene que hacer una valoración de propiedad intelectual, pero no deja de ser por eso igualmente importante. Y paralelamente el due diligence, y aquí hay un componente mucho más legal de todo lo que se está recibiendo en garantía. Alison nos presentaba algo que para los bancos o para los inversionistas en el mercado de valores puede resultar muy interesante. Y es que una cosa es recibir
una marca en garantía y otra cosa, establecer un esquema para cobrar, un esquema que genere en sí mismo flujos, ¿no? Y Alison señalaba bien, o sea, casos donde se generen regalías periódicas que aseguren el pago de una obligación, de un crédito bancario, puede resultar eso incluso mucho más interesante que el colateral como tal. El colateral de pronto puede servir para cumplir temas regulatorios, para cumplir formalidades, para que la foto del crédito de lado y lado salga bien, pero puede ser más interesante el establecer un esquema que realmente ya sirva de pago, y entonces ahí sí, en casos como esos, la propiedad intelectual está en el centro del proceso de aprobación, ya no está a un ladito como en la constitución de una garantía. Después, algunas conclusiones que nosotros como banco y un poco en la experiencia que hemos tenido les puedo dar. O sea, uno, acá en el Ecuador esto es legalmente posible, constituir garantías con la propiedad intelectual. Eso no significa que sea algo que se haya hecho demasiado, es algo que se ha hecho, pero seguramente nos falta un largo camino por recorrer, además de punta a punta, ¿no? Es decir, porque una cosa es constituir una garantía y otra cosa es haber vivido procesos de ejecución de esa garantía. Ahí seguramente la experiencia no es demasiado grande. Entonces esto se puede hacer vía prendas, también se puede hacer vía fideicomisos. De hecho, hay un caso acá en el mercado que es un caso que ojalá podamos sentarnos a conversar de esto de aquí a un par de años, cuando esto esté menos caliente, y poder darles un poco más de detalles, pero es un caso donde hay una emisión de bonos corporativos de por medio, donde hay una marca puesta en un fideicomiso para que sirva de garantía y donde hay un serio cuestionamiento del regulador a la valoración de esa marca. Ya no para efectos, ya ni siquiera para efectos de la garantía, sino un cuestionamiento a la forma en que se valoró esa marca en los balances de la compañía. Ya les digo, lamentablemente es un caso que está abierto, y entonces en muchos más detalles no puedo entrar, pero finalmente la experiencia existe, y seguramente podríamos tomar varias lecciones al respecto de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Después, como les digo, el tema de la ejecución siempre va a ser una preocupación de los bancos por lo complicados que suelen ser los procesos de ejecución de garantías en general, y este es un camino que seguramente no queremos recorrer, pero que al mismo tiempo siempre tenemos que estar listos para hacerlo. Y finalmente está la figura de la dación en pago, que esta sí seguramente es el escenario menos, o sea, después de quedarnos sin pago, este es el escenario menos deseado. Llenarnos de activos que no sabemos los bancos manejar, evidentemente no es el objetivo de otorgar un crédito, pero es parte del análisis de la garantía que vamos a recibir. Y entonces sí hay diferentes, solo hablando de marcas, diferentes tipos de marcas, o sea, marcas que para el banco pueden tener un valor en sí mismo, y hay otras que seguramente el banco no va a saber qué hacer con esas marcas, pero que es un escenario que también tiene
que también tiene que analizar. Y entonces, siguiendo con las conclusiones, la posibilidad de recibir las marcas como garantías de créditos está, lo mismo en el mercado de valores. Es importante poner énfasis en el tema de la información, de la transparencia, de que las empresas que vayan a optar por este financiamiento con este tipo de garantías, la apertura que tienen que tener, el hecho de que sean fuente de pago o no, esa, como les decía, puede ser un tema relevante. Los temas culturales, evidentemente, hay un gap que superar entre los bancos para entender, para sentirse conformes, para recibir este tipo de garantías, sin duda alguna. Y obviamente tengo que concluir con lenguaje bancario puro, ¿no? Que es hablarles del tema de los riesgos que están implícitos en recibir este tipo de activos como garantías. Muchas gracias, Julio. Como bien lo mencionó Julio, es importante considerar ciertos puntos claves para utilizar las marcas como garantía del crédito bancario. Es fundamental diferenciar entre el valor colateral y la fuente de pago real de los activos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta aspectos como los flujos financieros, la capacidad de pago, el carácter del deudor, la industria en la que se encuentra y los antecedentes financieros. Y yo sé que las instituciones financieras se encuentran bajo bien rígidas o bastante rígidas regulaciones a nivel local y a nivel internacional, Julio, pero ¿qué es lo que hace falta un poco para que estas operaciones se vuelvan un poco más atractivas para el sistema financiero desde los titulares de los derechos, desde la legislación, incluso también cuáles serían los cambios principales? Sé que mencionaste los temas culturales, pero ¿crees que es un poco global el asunto? A ver, uno, como les decía, o sea, creo que hay mucho por hacer y de conocernos mucho mejor. Los bancos siempre van a tender a enfocarse en operaciones más tradicionales y con garantías más tradicionales y poniendo énfasis solamente en lo financiero. Entonces ahí evidentemente hay un camino por recorrer. Pero yo les pongo un ejemplo de cómo hay mucho por recorrer regulatoriamente y hago un paralelismo con otro ámbito de nuestra actividad. La banca ha venido experimentando a nivel global y seguramente a diferentes velocidades un proceso de transformación acelerada enfocándose en lo digital. Acá en el Ecuador esto tuvo una explosión el momento en que vino la pandemia y los productos digitales que los bancos ofrecemos a los clientes son de un alcance muchísimo más grande de lo que eran hace 3 años. Yo les pongo ahí un ejemplo de que acá en el Ecuador refinanciamos en todo el sistema cerca de 2 millones de operaciones, 650,000 solamente del Banco Pichincha. Lo hicimos sin firmar un solo documento, sin firmar un solo pagaré modificatorio. Y en muchos casos con un pedido verbal de los clientes. Y recién hace unos meses, acá se aprobó en el Ecuador la ley que permite el que se documente un crédito con un pagaré digital. Y los mismos clientes a quienes nosotros financiamos se excepcionan en los juicios diciendo que
la tabla de amortización que presenta el banco no coincide con el pagaré que ellos firmaron. Y entonces, o sea, esto es para ponerles en perspectiva que tiene que haber un avance integral, es decir, no solamente tenemos que ponernos de acuerdo entre los bancos y las entidades que piden un crédito, sino que hay que incluir a los reguladores, incluir a los jueces. Yo ya me supongo un proceso judicial para ejecutar una prenda de una marca o de un certificado que tenga una marca. No, y no para desanimarles a que lo hagamos, porque pasa lo mismo con otro tipo de prendas tan sencillas como las de un vehículo. Y además conozco que no solamente esto pasa en el Ecuador, pasa en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces hay un esfuerzo importante que falta por hacer para armonizar y para hacer entender a todas las partes involucradas lo que se puede hacer y lo que está atrás de esto. Muchas gracias. Tal vez existe alguna pregunta por parte de los asistentes. ¿Sí? Marco Antonio. No. Ninguno. No. Tampoco. Bueno, recio, primero agradecer, que creo que fue una revisión general de estos temas para la posibilidad de optar al crédito bancario a través de proveer como garantía, porque sabemos que la fuente principal o el interés principal estará en la fuente de repago, pero obtener o proveer una garantía que se constituye a partir de temas de propiedad intelectual. Y interesante, por supuesto, las tres experiencias comentadas, y quizá para Gabriela, una pregunta que creo que tiene también que ver con lo que nos decía Julio con relación a cómo ejecutar, y sabemos que eso siempre es un tema complicado, y creo que en una de las conversaciones usted nos compartía que integraron todo esto a través también de fideicomisos, flujos y todo para asegurar que una ejecución se pudiera hacer smooth, una soft execution, porque sería también para el banco el confort de no tener que ir a reclamar esto, porque esos activos podrían perder valor muy rápidamente si no se tiene disposición de ellos y se pueden salir de ellos como activos extraordinarios y colocarlos con un competidor, pues efectivamente. Entonces tal vez esas experiencias, ¿cómo las vieron? Porque obviamente se tiene que poner uno muy creativo dentro de los parámetros prácticos legales para efectos de poder darle confort a las partes en que entren a una negociación de ese tipo. Gracias. Pues sí, yo creo que usted lo dijo, mejor no lo pudo haber dicho. En nuestro caso sí, nosotros otorgamos, cuando otorgamos las marcas como garantía, se constituye un fideicomiso de administración y garantía, precisamente. Me llamó mucho la atención porque también Julio lo tenía en su exposición, y eso era precisamente para facilitar al banco, y dado que realmente era la primera vez para todos, una fácil transición en caso de default. Era una figura en la que todos nos sentíamos cómodos en ese momento. Entonces creo que la figura funcionó muy bien.
Muchas gracias. ¿Algún último comentario, Alison? Julio, tal vez. No, comentar que claro, o sea, dice Marco Antonio que el proceso de ejecución sea smooth y está bien verlo eso desde la perspectiva de la estructuración. En la práctica, claro, el momento que hay un proceso de ejecución ya claramente hay una controversia y entonces seguramente lo importante es que las reglas de juego estén claras. A mí me gusta mucho la figura del fideicomiso porque además uno encarga el proceso a un tercero y esto facilita, pero tampoco significa que va a ser un proceso fácil en sí mismo, pero está bien escribirlo así y que las reglas de juego estén claras, ¿no? Sí. Por supuesto. Alison, any last comments? Alison, ¿algún comentario final? Yo creo que como profesión nosotros tenemos que hacer trabajo en este espacio. Escucharon a Gabriela y a Julio hablar, que no significa que los bancos no estén interesados, sino no tienen familiaridad con el tema. Yo creo que como grupo tenemos que encontrar la forma de abordar a la institución financiera para educarlos, porque siempre es más difícil educarlo cuando estás en medio de una transacción. Siempre es un poquito más tensionante. Entonces, para mí, realmente yo creo que vale la pena en nuestra área intentar ver a esos financiadores que están abiertos a este tipo de diálogo para poder recibir este tipo de información, para poder comenzar a crear y hacer que suceda en la práctica, para que la primera vez no tengan esos problemas con los startups al inicio, que bueno, estén en medio de una transacción en sí. Bueno, muchas gracias. Y en conclusión, de alguna manera la discusión ha demostrado la importancia… Ah, perdón, no vimos por allá, perdón. No, disculpe, muchas gracias. No lo vimos. Muchas gracias por las presentaciones, pero quería hacerle una pregunta a Gabriela. Vos hablaste muy acertadamente sobre la importancia de la evaluación de las marcas, pero por lo menos en mi país muchas empresas que tienen marcas que venden mucho, en los balances no tienen reflejado ese valor de las marcas y las tienen activadas con un valor cero. Entonces, cuando muchas veces las quieren presentar ante los bancos como garantía, se encuentran con una muy buena evaluación hecha hasta por empresas que se dedican a evaluar, pero cuando lo reflejan o lo comparan contra el balance, en el balance de las propias empresas, esas marcas que teóricamente valen mucho tienen cero. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Qué valor tenían esas marcas que le presentaste al banco dentro del balance de la empresa? Gracias. No comprendo cuando dices qué valor tenían. Era el valor que tenía, no sé si estoy entendiendo bien, pero creo el valor que tenían era el valor que teníamos del estudio técnico. Te dan rangos, un mínimo, un máximo, el medio, entonces nosotros obviamente tomamos el medio porque no queríamos tampoco inflar el número. En mi país, Argentina, la mayoría de las empresas cuando presentan el balance y ponen las marcas, a esas marcas le ponen valor cero. No le ponen un valor contable relevante. Ya, ok, listo, gracias por la aclaración. Pues sí, nosotros sí las teníamos con los valores del estudio técnico y así se reflejaban en el balance. Y como les decía, creo que eso fue una de las claves y uno de los momentos del proceso, el tener las marcas con su valor reflejado dentro del balance. Creo que fue definitivamente una de las claves para que nos aceptaran las marcas como colaterales. Y digo, no hay una receta única, pero como les comentaba al principio, uno de los pasos debe de ser el tener no solo evaluadas las marcas, sino tenerlas dentro del balance. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, definitivamente existen desafíos por superar. Creo que esto es un buen primer paso. Y quería agradecer a CIPI por el panel, por la oportunidad y a ustedes por la participación. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias. Gracias Gonzalo, Julio, Gabriela, Alison. Vamos a tener un coffee break ahora, lo vamos a extender un poco hasta las 10:40, hora en que puntual vamos a empezar el segundo panel del día.